Muy buenas tardes con todos y todas las personas que nos acompañan en sala y aquellas que están también acompañándonos a través de las redes. Es un honor para nosotros desde la Dirección Académica de Responsabilidad Social, en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC y la Red Peruana de Universidades, darles la bienvenida a este espacio, este webinar de responsabilidad social universitaria desde una aproximación multiactor, titulado Semáforo Interregional de Indicadores Socioeconómicos, Conocimiento e Incidencia para la Toma de Decisiones. Ese es un espacio que surge por iniciativa del profesor Carlos Eduardo Aramburú, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien a partir de un vínculo cercano con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, decide, junto a un equipo de docentes del Departamento de Economía y de Ciencias Sociales, diseñar un instrumento amigable, pero a la vez robusto, riguroso, que permita dar cuenta de algunos indicadores emblemáticos de su situación actual y sobre todo cómo esta información puede ser útil en un contexto preelectoral como el que estamos viviendo para tomar decisiones, para alertar sobre temas que están en agenda y sobre todo para activar una opinión pública informada, comprometida, interpeladora. Es entonces para nosotros un honor ser parte de esta actividad y poderles dar la bienvenida en nombre de todo el equipo que he mencionado. Mi nombre es Silvana Vargas y hoy les acompaño en representación de la DARS. Quiero entonces contarles un poquito de qué va la dinámica de este webinar, que tendrá una duración aproximada de 90 minutos, y que lo que pretende no solamente es presentar los resultados de este semáforo interregional, sino también acoger las voces de diversas regiones de nuestro país. Es una alegría enorme poder compartir hoy este espacio junto a colegas muy queridos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, de la Universidad Nacional de Ucayali, en Ucayali, la Universidad Nacional de Piura, que además conforman todos parte del comité directivo de la Red Encuentro Nacional para la Responsabilidad Social Universitaria, trabajo que lleva ya más de 8 años, justamente para tratar de ubicar los retos de la RCU bajo el radar. Y la RCU no es otra cosa que la expresión del compromiso ético de la universidad con los grandes, con los enormes retos de desarrollo humano que enfrenta nuestro Perú. Estos retos se pueden afrontar desde la formación, a través de cursos, a través de iniciativas docentes, estudiantiles, a través del voluntariado, a través de iniciativas también de vinculación con el entorno para desarrollar proyectos, pero también se pueden expresar a través de la investigación, una investigación con impacto social que apueste a trascender los márgenes de la academia. Esa incidencia de la cual siempre Carlos Eduardo Aramburú, desde hace muchísimos años, nos recuerda, nos reitera, e insiste que esto es también parte del rol de la universidad. El webinar que tenemos el gusto de presentar hoy tendrá una estructura en 3 bloques. El primer bloque será para escuchar justamente la presentación del profesor Aramburú de los resultados del semáforo regional, que está centrado básicamente en las regiones que van a participar hoy del panel. El segundo bloque está destinado a los comentarios de las y los colegas que vienen hoy en representación de las universidades, todas parte de la Red Peruana de Universidades, y el tercer y último bloque será un bloque en el que podamos responder, comentar algunas de las preguntas e inquietudes del público y servirán para hacer también los comentarios de cierre. Sin más, permítanme por favor presentar con enorme alegría al profesor Carlos Eduardo Aramburú, decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la sección Sociología del Departamento de Ciencias Sociales, comprometido toda la vida por generar investigación que incida, que interpele y que nos permita avanzar en esta agenda que tanto nos preocupa. Carlos Eduardo, te escuchamos por 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Para mí es un honor poder compartir estos momentos con un trabajo muy sencillo, muy simple, pero espero que relevante para lo que es básico en toda democracia, que es el voto informado, ¿verdad? Quiero además saludar a mis colegas, a Geoffrey, a Edgar y a Lourdes, que nos acompañan desde regiones del Perú, para escucharlos a ellos la mirada regional, porque el centralismo no solamente es un centralismo
digamos, político, es un centralismo también institucional y tenemos que ir superando esta barrera que me parece fundamental, ¿verdad? Entonces, sin más, quisiera pasar a preguntar, primero agradecer muchísimo a la Darsa, Silvana, por sus agradables palabras, no merecidas sin duda, pero sí apoyarnos en el sentido de la importancia que tiene la academia frente a una democracia muy débil, muy fragmentada, muy frágil, y la academia tiene que ser parte de la solución y no del problema, y por eso la idea es presentarles algunos indicadores, no solamente para entender qué brechas tenemos entre las regiones, esta idea del semáforo regional, sino también alguna propuesta de seguimiento y evaluación de lo que hacen nuestros gobiernos, porque en una democracia uno es responsable de quién elige. Si pudiéramos iniciar con la presentación, por favor, si fueran tan amables con la presentación del PowerPoint. Son indicadores regionales usando las encuestas del INEI. El Perú es un país lleno de información que se usa poco y la idea de este trabajo es muy sencilla, es poder un poco evidenciar con datos recientes del 2021 algunas brechas regionales en condiciones de vida. Siguiente, por favor. Hemos seleccionado 5 indicadores que tienen 3 características muy básicas. Son simples, todos las podemos entender. Esto no es un trabajo solo para académicos, es un trabajo para la población en general, para que se difunda y entienda las brechas que dividen a peruanas y peruanos. Son indicadores complementarios. He querido trabajar salud, educación, trabajo, infraestructura y pobreza, para dar una idea un poquito más global, aunque la realidad es siempre más compleja que los indicadores. Y son indicadores robustos, sujetos a poco sesgo de declaración, que nos permiten entonces tener la seguridad de que estamos midiendo lo que queremos medir. Adelante, por favor, siguiente, si fueras tan amable. Quiero agradecer a Santiago Sotelo, sociólogo de la Católica, él es un analista del QLab, que es el laboratorio de datos de la Católica, quien con gran esfuerzo y sin ninguna función interesada me ha apoyado muchísimo en obtener esta data y presentarla. Siguiente, por favor. Vamos a trabajar 5 temas. Salud, el primero es básico porque una sociedad mide su calidad moral por cómo trata a sus niños. El primer indicador que quiero presentarles para cada región es la incidencia de anemia por falta de hierro entre niños que tienen 6 a 35 meses que tienen anemia usando la ENDES del 2021. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el primer resultado. Hemos dividido en 3. El cuadro de la izquierda son las regiones o departamentos de Perú que tienen los mayores niveles de anemia. La región central, la tabla central son los niveles medios y la tabla de la derecha los niveles bajos. Esto no quiere decir que el tema sea bajo, sino que es simplemente una división de lo que tenemos. Aparece el departamento o región que tiene mayor tasa de anemia y la cifra realmente es espantosa. Más del 70.4% de los niños en Puno tienen anemia ferropénica y Ucayali, representada aquí en este panel, tiene casi 61%. ¿Verdad? Después viene Huancavelica, Madre de Dios, Cusco. Vale la pena mencionar Ayacucho también con 50% de tasa de anemia. Y en el caso de Ucayali, la tasa de anemia está a nivel básicamente alto también. Tenemos una incidencia de anemia de 61%. Entonces tenemos Ucayali, Ayacucho y Piura. Piura está más bien al lado derecho. Piura tiene, sin embargo, una tasa de anemia de 37%. Vale la pena notar que incluso zonas con menor tasa de anemia, como Lima, casi 1 de cada 3 niños tiene anemia ferropénica y Tacna tiene 25%. O sea, no es una razón para estar contentos. La brecha es casi 2.8 veces más anemia en una región como Puno que en el caso de Tacna, que es la región que tiene menor tasa de anemia. El siguiente mapa, por favor, para que simplemente ilustrar esto de forma muy gráfica. Podrán ver ustedes en el mapa siguiente, los colores rojos señalan las regiones que tienen niveles de anemia por encima del 50%, toda la Amazonía peruana y 2 departamentos de la Sierra Sur, incluyendo Ayacucho y Huancavelica, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos solamente parte de la costa norte y parte de la costa central que tienen niveles de anemia que, sin ser deleznables, son menos del 37%, pero eso significa que casi 1 de cada 3 niños depende o sufre de anemia, que es un tema que tiene que ver con educación sanitaria y educación alimentaria. No es cuestión de crear hospitales. Los hospitales no solucionan la anemia. La anemia se soluciona con mejor nutrición, con menor pobreza y con seguridad alimentaria y con educación de las madres y cuidadoras para que los niños puedan consumir hierro para evitar este tema que es un hándicap, es un detrimento del capital humano. Un niño con anemia no está enfermo, pero aprende menos, es más lento, es una merma de su capital humano. Entonces, el primer indicador es anemia en niños de 5 a 35 meses. Siguiente, por favor. El segundo indicador que vamos a mirar tiene que ver con trabajo. La incidencia de PEI informal. Aquí vale la pena definir este indicador.
hemos catalogado como PEA informal a población que trabaja con 3 condiciones: en forma independiente o como patrón de sector de MIPES, de pequeñas empresas informales, asalariados que no tienen seguro social, o sea, no tienen derechos, y trabajadores familiares no remunerados, que son básicamente gente joven que trabaja en empresas familiares. Gran parte del mundo campesino, del pequeño comercio, tiene los famosos ninis, ¿verdad? Son personas que están, digamos, fuera del radar laboral y sin embargo trabajan. Siguiente, por favor. Veamos los resultados. La tasa de informalidad es muy alta en todo el Perú. La región con mayor nivel de informalidad es Huancavelica, con casi 95%, luego Puno 90%, Apurímac también 90%, Huánuco 89%, tenemos aquí Ayacucho con 88.8%, casi 89%, tenemos Ucayali con 85% de tasa de informalidad y Piura con 82%. Miren ustedes que incluso en el caso de Lima Metropolitana, que es la región que tiene, digamos, menor tasa de informalidad, es casi un 62%. Es decir, todo el Perú es un Perú informal desde el punto de vista laboral. Y no es un tema de que la gente no tenga papeles, lo que no tienen es derechos laborales, ni jubilación, ni vacaciones, ni seguro social. Entonces, realmente es uno de los temas más acuciantes. La brecha, curiosamente, en este indicador es la menor de todos los 5 indicadores. La región con más informalidad, que es Huancavelica, tiene 1.5 veces más informales que Lima Metropolitana, pero todo el país tiene una tasa altísima de informalidad que, repito, no es cuestión de no tener papeles, es cuestión de no tener derechos. El mapa siguiente, por favor, ilustra esto de forma muy clara. Una vez más, aparecen regiones de la Sierra Sur, sobre todo, y de la Sierra Norte, como las regiones con mayor incidencia de informalidad, más del 87%. Las regiones en rojo, que ustedes ven en el mapa, tienen más del 87%, casi 9 de cada 10 trabajadores sin acceso a derechos laborales básicos. El resto del país, las zonas amarillas, tienen entre 78 y 87%, e incluso las zonas verdes, costa sur y costa norte y centro, tienen tasa de informalidad por encima del 62%. Es un tema central que tiene que ver con facilitación de la inversión pública, y el dato vale la pena señalarlo. Tenemos un atraso impresionante en lo que es inversión en inversión pública, ¿verdad? 10 distritos del Perú reciben 20% de lo que es el presupuesto de inversión regional inicial modificado. Y sin embargo han gastado a la fecha menos del 40% del dinero que tienen disponibles. No es un tema de que falta dinero, es un tema que no hay capacidad de gasto, y eso es un crimen en un país con tantas necesidades como el Perú. El tercer indicador, si fuera tan amable, siguiente, tiene que ver con educación. Aquí hemos usado un indicador que es muy revelador, ¿verdad? Y que revela mucho más que el analfabetismo, el tema de déficit educativo. Este indicador lo que mide son jóvenes entre 20 y 29 años, o sea, ya superaron largamente la edad de la secundaria, que no han completado su educación secundaria según la encuesta nacional de hogares del 2021. Veamos los datos. Siguiente, por favor. Son realmente impresionantes. Siguiente, por favor. Vamos a ver al lado izquierdo las regiones que tienen mayor tasa de jóvenes que no han culminado secundaria. San Martín, 39%, Loreto, 37%, Ucayali, aquí representado, 37% prácticamente. Luego tenemos una región como Piura con 23%, Ayacucho también 23%, niveles medios en el caso, digamos, de La Libertad, Tumbes, Lambayeque, Madre Juni, incluso Departamento de Lima, y al lado derecho tienen ustedes tasas bastante menores, en el caso de Arequipa y Tacna, que son las regiones que tienen menor tasa de jóvenes que no han completado la secundaria, alrededor de un 6-7%. Aquí la brecha es 6 veces mayor, es una brecha mucho más fuerte que la brecha que tiene que ver con informalidad. La región de San Martín tiene 6 veces más chicos que no han terminado la secundaria que la región de Arequipa. Curioso que Lima Metropolitana no tenga, digamos, el nivel más bajo como uno esperaría, lo tiene Arequipa. Y aquí vale la pena también señalar que no hay que dejarse solamente engañar con las cifras relativas. En términos absolutos, un 8.5% de jóvenes en Lima que no han terminado la secundaria posiblemente equivale y supera en número de personas a los jóvenes que no han terminado la misma educación, en el caso de Cajamarca. Y hemos escogido secundaria porque en las investigaciones que hemos hecho en la universidad demostramos que sin secundaria completa las condiciones laborales son absolutamente paupérrimas. Entonces hay una correlación entre informalidad y no haber completado la secundaria. Veamos el mapa, donde claramente aparecen las regiones, una vez más, en las que, repito el dato, son chicos de 20 a 29 años, chicos y chicas que no han completado secundaria. Toda la Amazonía peruana y casi toda la Sierra Sur tienen niveles intermedios o altos de no haber completado la secundaria.
solamente la región de la costa central y el caso de Madre de Dios, cosa curiosa, que es un departamento bastante pequeño demográficamente hablando, tienen tasas que van entre 7% y 13%. Este es un tema fundamental. Son jóvenes a los cuales ya no se les puede pedir que regresen a la escuela. Es importante empezar a trabajar lo que es la educación a distancia, usar la virtualidad para que estos niños tengan acceso no solamente a la educación secundaria, sino a la educación secundaria laboral. Este es un indicador que se ha usado muy poco y me parece muy revelador porque afecta capital humano, afecta desarrollo personal y afecta condiciones de vida. Siguiente, por favor. El siguiente indicador tiene que ver con infraestructura. Vamos a medir el porcentaje de hogares que no cuentan con baños conectados a una red pública según la ENAO del 2021. Siguiente, por favor. Es decir, no solamente es un tema de sanidad pública, sino tiene un tema de dignidad. Fíjense ustedes, en el caso de Loreto y Ucayali está muy cercano, casi 67% de la población en el caso de Loreto y 66%, 2 de cada 3 hogares no tienen acceso a desagüe, no tienen baño en condiciones adecuadas. Piura tiene una tasa del 40% y Ayacucho una tasa del 36% de hogares que carecen de desagüe. Incluso en el caso de Lima, casi un 10% de hogares, lo pueden ver aquí a su lado derecho, tenemos hogares que carecen de red pública, de desagüe conectado a red pública. Es un tema que tiene que ver con higiene, pero tiene que ver también con la dignidad de las personas. Y el tema del agua, es curioso, esta brecha es la mayor brecha de todas. La diferencia en acceso a baño con desagüe en red pública, en el caso de Loreto, es casi 13 veces superior a la proporción de hogares que no tienen este servicio en el caso del Callao. Este indicador es el de mayor brecha y no ha sido casualidad que escuchemos a muchos candidatos prometer agua y desagüe y en realidad este es un fenómeno o es una carencia que depende del gobierno central más que del gobierno regional. Sin embargo, es fundamental porque es quizás el indicador que más distingue los que tienen de los que no tienen y es un servicio público absolutamente indispensable. Veamos el mapa para comprobar otra vez las regiones que tienen las mayores brechas. Siguiente, por favor, si podemos ver el mapa. Podrá ver en el mapa que toda la región amazónica y algunos departamentos de la Sierra Norte y de la Sierra Central Sur son las regiones que tienen mayor carencia de baño con servicio conectado a red pública. En zonas intermedias toda la Sierra Peruana y con niveles relativamente aceptables las regiones de la costa sur y parte de la costa norte. Incluso los departamentos de Lima y Callao tienen tasas de acceso a desagüe bastante pobres. Repito, es un tema no solamente de saneamiento ambiental, es un tema de dignidad. Veamos el quinto indicador, por favor. El siguiente, por favor. Pobreza. Este es un resultado. Tasa de pobreza monetaria, que lo que mide justamente es el gasto del hogar, que está por debajo del costo de la canasta básica de consumo. Es decir, son hogares que no tienen lo mínimo indispensable para acceder a servicios básicos. Veamos los datos. Siguiente, por favor. Las regiones más pobres del Perú básicamente son Puno, con una tasa de pobreza monetaria del 2021 casi del 43%, Pajo 42%, Huancavelica 41%, Ayacucho 36%, están en el tercer inferior del punto de vista de acceso del tema de pobreza. Por otro lado, tenemos regiones que tienen condiciones relativamente mejores, ¿verdad? El caso de La Libertad, el caso de Lima, el caso de Junín, el caso de Piura, con 25% de pobreza monetaria. Y a la derecha, las regiones con tasas menores de pobreza. Sin embargo, tenemos casos como Tacna, que tienen casi 22%, y Ucayali con 17%. O sea, son tasas en las cuales 1 de cada 5 personas tiene pobreza monetaria. Fíjense un dato curioso, y aquí hay que tener mucho cuidado porque la antropología nos enseña que hay que ir más allá de la cifra. Madre de Dios tiene aparentemente una tasa de pobreza baja, 7.7%. Sin embargo, lo que nos está diciendo esto, y voy a ser muy crudo al decirlo, es que la informalidad es más democrática que la formalidad. Madre de Dios no puede ser un modelo a seguir porque esa baja pobreza se refiere a la minería ilegal, a la trata de personas, a la deforestación. Entonces, no es un modelo sostenible, a pesar de que es un modelo que no tiene menor relevancia en cuanto a lo que es pobreza monetaria. Y la región menos pobre del Perú no es Lima ni Arequipa, es Ica, con 6.6%, está explicando el desarrollo de la agroexportación y la agroindustria, que es una de las soluciones importantes que tiene el país como ruta de desarrollo. El dato nos sirve entonces no solamente para rankear las regiones, sino para mirar qué alternativas de desarrollo son importantes para sacar de la pobreza a más o menos un 26% de la población nacional que esté en pobreza monetaria, la cual, recordarán ustedes, llegó a 30% en los años de pandemia y se ha reducido ligeramente desde el punto de vista de pobreza relativa.
Veamos el mapa siguiente. Una vez más, las regiones en rojo son las regiones de mayor pobreza monetaria, tasas por encima del 28%, las regiones en amarillo son niveles intermedios entre 21 y 28.5%, y las regiones en color verde son tasas de pobreza entre 6% y 22%. Toda la región amazónica, con excepción, digamos, de algunos departamentos del oriente del sur, pero regiones de la sierra como las zonas de Ayacucho y Huancavelica, ciertamente el caso de Puno y también el caso de Amazonas, son regiones de pobreza monetaria que supera básicamente el 28%. Es decir, una de cada 3 familias tiene pobreza monetaria. Y llego ahora sí a la presentación final, al mapa final, que es el semáforo final. Siguiente, por favor, si fueran tan amables. Aquí me voy a detener un poquito más. Lo que este cuadro mide es en cuál de los indicadores cada región está por encima de la media. Dentro de la media, las regiones, los indicadores que están en amarillo, y por encima de la media. Veamos entonces que una región como Huancavelica tiene nivel alto de carencia en los 5 indicadores. En salud, que es anemia; en trabajo, que es informalidad; en educación, que son niños jóvenes que no han terminado la secundaria; infraestructura, que es falta de acceso a desagüe con red pública; y alto nivel de pobreza monetaria, ¿verdad? La segunda región con mayor nivel de carencia y de brechas sociales es Ayacucho, precisamente, que tiene 4 de los 5 indicadores a nivel alto y solamente el acceso a lo que es agua y desagüe a nivel medio. Luego tenemos casos como Ucayali, en la cual tenemos alta carencia en el tema de anemia, ¿verdad? En el tema de deserción escolar, y no haber completado la escuela, y en el caso del indicador que está midiendo acceso al agua del desagüe. Y en el caso de Piura tenemos básicamente un indicador fundamentalmente en nivel alto, y fíjense que es una de las regiones que tiene un color rojo, el semáforo está en rojo en el caso de jóvenes que no han terminado la educación secundaria. Otro tema metodológicamente relevante que quiero señalar aquí es que las regiones son muy heterogéneas entre sí. No todas carecen de lo mismo. Y esto tiene una implicancia de política muy clara. No hay recetas únicas, ¿verdad? Esto tiene que ser un poco como la gastronomía peruana, un menú variado. Quiere decir que cada región tiene que atender su propia problemática, y la problemática de cada región, y estoy seguro que si tuviéramos el dato a nivel provincial sería con más detalle, tiene que tener su propio plan de desarrollo. Entonces, no se dejen engañar por discursos que tienen las mismas soluciones para problemas diferentes. Cada región requiere un plan de desarrollo específico porque sus carencias son heterogéneas. Y termino con el mapa final, que es un mapa que resume los 5 indicadores, muy sencillos y fáciles de entender. Podemos ver en el mapa de la izquierda cuáles son las regiones con mayor exclusión social, con mayores brechas. Casi toda la Amazonía peruana, regiones básicamente de la Sierra Norte y de Sierra Central, parte de la Sierra Sur, y solamente el caso de la costa es la que tiene relativamente menos brecha de desarrollo. Esto significa entonces que uno de los retos que tienen los gobiernos regionales y nosotros como electores no solamente es tener en cuenta estas brechas, estos indicadores, para exigir que el discurso político, pero más que el discurso político, la acción de nuestros gobernadores regionales implique ir solucionando estos problemas. Y me reservo la propuesta final para el segundo bloque, para poder discutir y escuchar a mis colegas de fuera de Lima, para poder entender un poquito más las especificidades de cada región. Esa sería mi presentación, he tratado de ser lo más breve posible, creo que el documento habla por sí solo. Muchas gracias, Silvana, por tu presentación y por tu gentileza de tenernos presentes en este evento. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Creo que lo que nos has presentado nos ha dejado a todos perplejos, haciéndonos muchas preguntas. Y en realidad lo que quisiéramos hacer en ese segundo bloque, como anunciamos al inicio, es dar la voz a las regiones, ¿no? Ver de qué manera esta información que hoy generosamente Carlos Eduardo Aramburú y Santiago Sotelo nos presentan, nos permite tomar decisiones desde la academia, en términos, por ejemplo, de qué debemos enfatizar en nuestras investigaciones, en nuestras discusiones, en nuestro trabajo, en nuestros cursos en la universidad, y de qué manera esta información también puede ser utilizada para que en diálogo con otros actores en el territorio podamos avanzar no solamente a analizar la información, sino a formular recomendaciones de política que inviten a la acción. Vamos a iniciar este segundo bloque dando la voz al doctor Jeffrey Gamarra. El doctor Jeffrey Gamarra es docente principal e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Continuará en el panel la doctora Lourdes Valdivieso. La doctora Valdivieso es docente asociada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura.
Y acogeremos también la voz del doctor Edgar Díaz. El doctor Edgar Díaz es vicerrector de investigación en la Universidad Nacional de Ucayali. Tenemos la voz de Ayacucho, de Piura y de Ucayali, para tratar de reflejar esa diversidad que hoy Carlos Eduardo nos ha compartido, y en ese orden se harán las intervenciones por un lapso de 10 minutos cada una. Jeffrey, te escuchamos con mucho gusto y con mucha alegría de que estés aquí con nosotros hoy. Gracias, Silvana. En primer lugar, mi agradecimiento a RPU, al DARS y a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de mi universidad, San Cristóbal. También un saludo a un maestro mío, Carlos Eduardo. Tuve la oportunidad de ser su alumno en unos cursos en la Católica. Y mis saludos a todos los asistentes esta tarde. Yo parto de dos cuestiones a tomar en cuenta y eso es importante, digamos, considero importantes. Primero, que cuánto me hubiera gustado que este semáforo regional sea con asistencia de los candidatos al gobierno regional, a los gobiernos locales. Pero lamentablemente la democracia que estamos viviendo en este momento en el Perú es triste, decepcionante y en fin. Quizás no vale la pena seguir lamentándose, pero realmente es muy triste que todo un semáforo regional sea desconocido por los candidatos a las actuales elecciones. Lo segundo es que hubiera sido importante y es clave, digamos, el análisis no solamente por provincias y distritos. Tenemos digamos, la presentación del semáforo nos permite ver a un departamento, a una región y sus resultados estadísticos, pero la homogeneidad en un país como el Perú es lo que menos cuenta. Al interior de las regiones, al interior de las provincias y distritos, también hay diversidades. Y entonces el análisis estadístico, el análisis de indicadores, ¿no?, tiene que tomar en cuenta esa heterogeneidad del espacio peruano, ¿no?, del espacio geográfico peruano y de la sociedad peruana. Entonces, respecto al primer componente de salud, yo creo que hay un factor importante en el caso de Ayacucho, es la distribución desigual del ingreso, ¿no? Entonces, la distribución desigual del ingreso nos lleva a pensar cómo podemos establecer una relación entre pobreza monetaria y, digamos, enfermedades, problemas como la anemia. En segundo lugar, hay factores culturales que es necesario seguir trabajando, investigando. Y son malas prácticas alimenticias que se dan también, digamos, de manera diferenciada en el caso de Ayacucho. Entonces, estas malas prácticas alimenticias nos pueden ayudar a entender, digamos, los índices altos dentro de la región sobre la anemia. Y en tercer lugar, me llama mucho la atención, digamos, si hay algún factor climático, medioambiental que hace vulnerables, digamos, a las poblaciones que viven en zonas altas y la relación, digamos, con la anemia. Entonces, me llama la atención, digamos, este factor que quizás no lo tomamos en cuenta cuando, por ejemplo, pensamos en Puno y particularmente en el caso ayacuchano, la anemia estaría relacionada, y esta es una hipótesis, a la vida a la población en zonas de altura, ¿no? Entonces, quizás este es un factor climático que habría que explorar. Respecto al segundo componente, digamos, en la cuestión del trabajo, obviamente la informalidad es alta cuando no hay un efectivo control gubernamental y, caso importante, ya lo ha señalado Carlos Eduardo para Puerto Maldonado, cuando existen economías ilegales. Entonces, en el caso ayacuchano hay dos áreas de economías ilegales. Digamos, la zona de
productora de coca, de la industria ilegal de la coca, y el sur de Ayacucho, que son, digamos, espacios de minería informal, minería ilegal. Entonces, en ambas zonas, hace un tiempo comparé datos del año 2012, los ingresos monetarios, digamos, en estas zonas eran bastante altos, ¿no? Pero entonces eran ingresos de, digamos, de una economía ilegal e informal. Entonces, aquí también tomar en cuenta las variaciones al interior de las regiones y, aunque no nos guste, totalmente de acuerdo, Carlos Eduardo, pero la informalidad, digamos, y la ilegalidad de una actividad económica, hasta qué punto ayuda a entender, digamos, un mayor ingreso monetario en ciertas zonas. Respecto al tercer componente, de jóvenes que no han completado estudios secundarios, dos cosas. Lo primero es el efecto destructivo del COVID y la manera como se tienen altos grados de deserción estudiantil respecto a trabajos de jóvenes. Otro aspecto a tener en cuenta en este componente educativo son las variables de género. Y el estudio, digamos, nos muestra estas variaciones de género. ¿Quiénes son las personas que más rápidamente abandonan los estudios, tienen altos grados altos niveles de deserción estudiantil? Son las mujeres. Lamentablemente, el dato del semáforo no incorpora esta variación. Y entonces yo tengo la impresión que a este nivel, digamos, hay que ver la cuestión de las diferencias de género para entender la deserción estudiantil. El cuarto componente, y acá, digamos, Ayacucho presenta, digamos, un nivel medio. ¿Y por qué Ayacucho presenta un nivel medio? Dos explicaciones. Creo que a nivel de gobiernos regionales, Ayacucho ha tenido un programa de potabilización de agua y de construcción de desagües que ha sido muy importante. Unido a este programa digamos, de agua potable y alcantarillado, también, al parecer, ha habido, digamos, hay una cuestión que puede ayudar a entender. Bueno, estoy pensando en voz alta. Zonas, digamos, zonas donde la pendiente geográfica es en declive, presentan mejores posibilidades de, digamos, de conducir por gravedad el agua potable y también de generar, digamos, desagües alcantarillados que por gravedad también van hacia otros sitios. Entonces, habría que tomar en cuenta esta variación geográfica respecto al cuarto componente. Y en relación al quinto componente, digamos, sí, pues, el Estado tiene que ser promotor y el Estado tiene que ser a través del Estado, del gobierno central, a través de los gobiernos regionales, digamos, tiene que haber una promoción del empleo, digamos, buscar proyectos que puedan, digamos, elevar el nivel de ingresos de la población. Entonces, también aquí se ha hablado mucho de focalización, de la inversión, etcétera, pero no hay más políticas de cómo focalizar efectivamente y eficientemente la inversión. Y el caso de Apurímac, por ejemplo, me llama mucho la atención, porque es interesante cómo Apurímac con el canon minero, etcétera, tiene, digamos, aumentado un nivel de ingresos y vale la pena estudiar el caso apurimeño. Silvana, creo que ahí nomás. ¿Sí? Perfecto. Gracias a todos ustedes. Excelente, Jeffrey. Muchas gracias por los aportes, la necesidad de seguir
desagregando la información de acuerdo a variables que son relevantes para tener una información aún más matizada, más específica, y tomar siempre en cuenta los entornos, ¿no? Los entornos territoriales, las dinámicas que explican de alguna manera la situación que este semáforo está mostrando el día de hoy, justamente de cara a poder formular recomendaciones para poder intervenir. Vamos a escuchar ahora a la doctora Lourdes Valdivieso, quien, como dije hace un momento, nos acompaña desde la Universidad Nacional de Piura. Bienvenida, Lourdes. Muy buenas tardes. Gracias, Silvana. Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Agradezco a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC por esta invitación a este evento en el cual vamos a ver resultados regionales. Considero que es muy importante contar siempre con indicadores que traten de ser muy específicos al tratar de darle una mirada a la situación que pasa la población, ¿no? A la situación actual de la población. Y en ese sentido, parto del hecho que el Instituto Nacional de Estadística e Informática efectúa una primera caracterización de la población por ciclos de vida, donde podemos identificar estos grupos de edad como la primera infancia, luego otro grupo como son los niños, otro los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Y de ahí que es importante entender que no solo por parte de la población académica, sino también y sobre todo por las autoridades o candidatos, ya que nos encontramos en un proceso eleccionario, que cada uno de estos grupos poblacionales tiene diferentes características, así como una problemática, dependiendo tanto del ámbito territorial que ocupan y de otros factores que caracterizan esos territorios, y cuyos resultados los evidencia este semáforo. Es muy importante y muy interesante el ver los resultados. Y esta clasificación es lo que nosotros los economistas conocemos como la segmentación del público objetivo, ¿no? Y sobre ello es básicamente sobre lo que este estudio se establece los indicadores por región a nivel tanto de costa como de sierra y de selva. Cuando estamos hablando del indicador específicamente de la anemia que afecta a los niños y niñas de 6 a 35 años de edad mediante el semáforo, ¿no? Se establece claramente que en los departamentos tanto de costa norte y sur es donde Piura se encuentra, por ejemplo, que es la región a la cual pertenezco, Piura presenta indicadores por debajo del promedio nacional, por eso se encuentra en el tramo verde, pero departamentos de sierra y de selva más bien se encuentran en el tramo rojo del semáforo. Si nosotros tenemos una mirada de este tipo, tal como el semáforo lo señala, la academia podría establecer, podría plantear alternativas de solución que son básicamente esas políticas, ¿no? Que podrían ser de diferente naturaleza, de diferente forma, según el ámbito geográfico, o también identificando dentro de la realidad aquellas políticas que se han venido aplicando y que han permitido lograr buenos indicadores o resultados. Pero también debemos ser muy conscientes que para que ello se cumpla, tiene que cumplirse un requisito indispensable, que es que estas políticas o acciones que se aplican por parte de las autoridades y que generan buenos resultados deben ser sostenibles a través del tiempo. Pero también ello nos lleva a otro tipo de necesidades. Una de ellas es, por ejemplo, fortalecer a la sociedad civil para cuidar el cumplimiento de esas políticas. Ahora, en base al porcentaje, al indicador del porcentaje de jóvenes entre los 20 y 29 años que no han completado la secundaria, yo podría complementar este indicador con un indicador que, por ejemplo, para el caso de la región Piura se ha establecido, afirmando que solo el 24% de los jóvenes llegan a alcanzar la educación superior. Entonces, cabría preguntarnos qué está pasando, cuál es el futuro de nuestros jóvenes, para lo cual debemos ser muy conscientes por el lado de las autoridades y con el aporte de la academia, que dado que los gobiernos locales o subnacionales son los que se encuentran más cerca de la población, tienen una gran responsabilidad en la aplicación de políticas orientadas
al acceso a la educación superior técnica, sobre todo, ¿no? Y eso trae consigo, obviamente, algunas modificatorias en la currícula educativa, permitiendo que los jóvenes puedan acceder en el corto plazo a centros de educación certificada y con ello puedan lograr quizá también un empleo formal, ya que las estadísticas lo que nos muestran son los elevados niveles de informalidad, tal como el semáforo lo ha evidenciado. Para concluir, para este primer bloque, podría decir que el hecho de estar ubicados en la costa no garantiza que los diferentes indicadores sean los mejores, tal como esta exposición lo ha demostrado. Muchas gracias. Silvana, te perdimos. Hola, estoy teniendo problemitas con mi señal. Discúlpenme, por favor. Hola. Se te escucha bien, Silvana, se te escucha bien. Disculpen, no sé si me escucharon. Ya me preocupo. No, sí, Sí, Lourdes. perfectamente. Sí, Lourdes. Sí, Sí, sí. Problema. Muy interesante. perfectamente. Muchas gracias. Disculpen, por favor, que en este momento no puedo, no sé por qué no puedo activar mi cámara. Disculpen, por favor. Pero sí te Vamos, escuchamos, Silvana, sí te escuchamos. gracias Lourdes. Vamos a dar ahora pase entonces al doctor Edgar Díaz, de la Universidad Nacional de Ucayali, quien también nos hará llegar su punto de vista a partir de la información que el semáforo nos está mostrando y sobre todo hacia adelante, cuál es el rol de la academia para poder utilizar esta información de cara a la toma de decisiones y la incidencia pública. Doctor, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, no sé si se me ve o se me escucha, Yo veo una camarita, pero está desactivada mi cámara. sí, algo similar me pasa a Yo mí. la tengo activada. A ver si nos ayudan, por favor. Un momentito. A ver. Ajá, acá volví. Muy Muy bien. bien. Si nos ayudan, por favor, verificando que la cámara del doctor Díaz esté activada o nos confirman por el chat si hay algún problema para que él pueda mostrar su imagen. ¿Alguna señal? Yo tengo activada mi cámara, pero veo que no me ven. No lo vemos. Acá Veo Yulisa desactivada la cámara. nos está diciendo que no. ¿Qué debo hacer, por favor? Yulisa nos está diciendo que lo van a revisar. A ver, cualquier alcance, por favor, a través del chat, antes de que el doctor pueda iniciar con su intervención. Que vamos muy bien con los tiempos. Configuración de la cámara. Bueno, no sé. Por favor, doctor, le pedimos un favor muy especial, si usted puede, por A favor, ver. salir de este espacio y volver a ingresar, a ver si al hacerlo Ya. se puede A activar ver, su a ver. cámara. Acá le esperamos. Muchas gracias. Ok. Vamos a ver si funciona.
por favor me confirman. Ajá. Estamos esperando que el doctor Díaz ingrese a la sala. Vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si el doctor ingresó? No lo veo. Ay, veo a muchos, ahí está. Nuevamente, doctor, su cámara Sigue parece... desactivada mi cámara. Sí, sí, pero pues le bueno, no sé escuchamos si bien, puedo. le escuchamos bien. Ya. Si usted puede proceder, por favor, con su intervención, Ok. aunque lamentablemente no le podamos ver, le vamos a escuchar. Muchas gracias. Ok. Primero, agradecer la gentileza de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la invitación y por discutir estos temas interesantes en esta coyuntura especial por la que está atravesando todo el país. Estas próximas elecciones regionales y locales en todo el país. Bueno, les hablo desde Ucayali, con una temperatura de 37 grados bajo sombra. Está haciendo un calor terrible. Bueno, les digo que Ucayali es un departamento de grandes contradicciones y grandes desigualdades. Es uno de los, creo, al igual que Loreto, uno de los departamentos menos articulados entre sus poblaciones. Por decirles, por ejemplo, que de Pucallpa, que es la capital del departamento, para poder llegar a una de nuestras provincias fronterizas, que es Purús, se llega única y exclusivamente por vía fluvial. Y tenemos el mayor número de comunidades indígenas en donde el problema es bastante serio. Yo podría decir, por ejemplo, que de repente hay unas grandes contradicciones con el informe que nos presenta INEI el 2022 sobre estos indicadores de salud, trabajo, educación, infraestructura y pobreza. Por un lado, por ejemplo, hemos escuchado de la exposición que nos acaba de hacer el señor decano, que Ucayali es el segundo departamento con el mayor porcentaje de anemia en niños entre 6 a 35 meses. No sé si el promedio que sacan es en función al número total de niños o es en función a ámbitos territoriales. Resulta que en Ucayali tenemos, por ejemplo, algunas localidades con hasta el 90% de anemia en niños de 6 a 35 meses y localidades donde el porcentaje de anemia es demasiado bajo. Pero más que la anemia, yo podría decir, por ejemplo, lo que se nota en las comunidades indígenas, que tenemos el mayor número de comunidades indígenas del Perú, es el tema del parasitismo. Es el tema del parasitismo que al final de cuentas, de repente deriva, eso lo saben los profesionales de la salud, deriva en anemia, por un lado. En el tema del trabajo en la población económicamente activa, que está usando la encuesta nacional de hogares, por ejemplo, ahí Ucayali ocupa un respetable término medio, ¿no? Pareciera que no fuera así, pero así lo dice la estadística. Pero en el tema de educación, sí, en el tema de educación, en el porcentaje de jóvenes entre 20 y 29 años que no han completado la secundaria, usando también la encuesta nacional de hogares, ocupamos un preocupante tercer lugar. El tercer lugar, o sea, el tercer departamento con mayor porcentaje de jóvenes que no han
completado, que aún no han completado su secundaria, ¿no? Esto es demasiado preocupante. Pero lo que nos debe también preocupar es el tema del promedio nacional. Por ejemplo, en salud, el promedio nacional es de 38, si no me equivoco, 38, casi 39% del Perú, de los niños del Perú de entre 6 y 35 años sufren de anemia. Esto nos ubica como un país, ¿en qué situación? ¿Cómo será en los países llamados desarrollados? ¿Cómo será en Chile? ¿Cómo serán en Brasil? ¿Cómo será en Argentina? Entonces, no solo es la preocupación de nuestros departamentos, sino la preocupación del país en general. Ok, es preocupante ese 38,2%, y por supuesto que para nosotros es altamente preocupante y un gran problema tener aproximadamente el 61% de niños con anemia entre los 6 y los 35 años. Otro tema bastante preocupante es el tema de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del tema de los hogares sin baño o servicio higiénico conectado a una red pública de desagüe, utilizando también la encuesta nacional. Yo les había dicho que, por ejemplo, Ucayali es tan igual que Loreto, es un departamento totalmente desarticulado, desfragmentado. Entonces, para llegar a un poblado de Ucayali, a un distrito de Ucayali, por ejemplo, tenemos que llegar por vía fluvial o tenemos que llegar por vía aérea. Eso permite o eso no facilita que tengamos unas mejores cifras en este indicador. Y por lo tanto, por eso el 66% de nuestra población no tiene baño y no tiene servicio higiénico. Entonces, hacen uso de letrinas, de pozo séptico, de pozo ciego, van al río, a la acequia, a campo abierto o cualquier otra manera. Esa es una realidad. Pero el 28,64% de nuestro país, casi el 29%, está en esa situación. Entonces es un tema del país y no solo es del departamento de Tacna que tiene 14 o de Ucayali que tiene el 66. No, es un tema del país. Lo que sí me preocupa un poco y hasta resulta contradictorio, ¿no? Y no le encuentro ninguna relación estadística, matemática, es cómo Ucayali, siendo el 6º departamento menos pobre, ¿ok? Tenemos, según esta encuesta, Ucayali solo tiene el 17,02% de pobreza, está clasificado como entre los departamentos menos pobres. ¿Cómo siendo un departamento tan pobre, no? ¿Cómo siendo un departamento no tan pobre, tiene estos indicadores tan preocupantes en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de infraestructura y hasta en el tema de trabajo, podríamos decir? No es que estarán fallando las matemáticas o las estadísticas o las encuestas o cosas por el estilo. Quisiéramos encontrarle alguna relación. Yo entiendo que se es pobre cuando no se tiene los servicios básicos, cuando no se tiene buena salud, cuando no se tiene buena educación, cuando no se tiene buena infraestructura. Entonces, ese es un tema muy preocupante. Por otro lado, ya que estamos a puertas de las elecciones, los candidatos, tanto al gobierno regional como a los gobiernos locales, están mirando por otro lado. No están mirando en este sentido. Los candidatos siguen ofreciendo pistas, calles, cuando el tema no va por ahí. El tema está yendo, y acá nos dice estos indicadores, el tema en mi región está yendo por el tema de salud,
está yendo por el tema de infraestructura, está yendo por el tema de educación. Y los candidatos no están alineados de esa manera. Eso nos preocupa. Por otro lado, ya como academia, como universidad, creo que yo que estoy encargado de investigación, en un país con escasos recursos destinados a la investigación, no podemos darnos el lujo de hacer investigación básica, ¿no? Aunque también es nuestra obligación, pero sí tenemos que hacer investigación aplicada o de innovación, pero definiendo, determinando los problemas y solucionando mediante la investigación estos problemas que se han identificado. Hay que determinar los problemas en salud, en educación, en el tema de infraestructura, etcétera, y hay que investigar ahí cuáles son las mejores soluciones, las mejores opciones. Bueno, muchas gracias. Justo, mis 10 minutos. Muchas gracias, doctor Díaz, que a pesar de las complicaciones tecnológicas le hemos podido escuchar con claridad. Y ahora vamos a pasar al tercer y último bloque de intervenciones. Este bloque, como les comenté al inicio, tiene la intención de poder responder de repente algunas preguntas. No vemos aún ninguna en el chat. Tienen la posibilidad de poderlas formular o algún comentario. Entonces, yo voy a tratar de animar un poquito la discusión de ese tercer bloque, pensando o invitándonos a hacer todos un ejercicio prospectivo hacia adelante, hacia la agenda que tenemos pendiente construir. Y efectivamente hay una pregunta en el chat que va un poquito en esa línea, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces para incrementar la formalidad? Nos dicen en esta intervención. Yo lo que les quiero proponer a Jeffrey, a Lourdes, al profesor Edgar y a Carlos Eduardo, quien hará un cierre al final, es que intentemos en los 5 minutos que tienen para sus intervenciones, identificar, si tuviéramos, como señalaba Jeffrey, la posibilidad de dirigirnos a estos candidatos, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿cuál consideran ustedes debería ser la prioridad que estos candidatos deberían atender? Y en ese contexto de atender prioridades, de repente, ¿a través de qué estrategia, a través de qué aliados deberían avanzar en el logro de esos objetivos prioritarios? Vamos a darles 5 minutos nuevamente a cada quien. Yo voy a proceder a apagar mi cámara y cuando vean que aparezco nuevamente es porque les queda 1 minuto para concluir su intervención. Jeffrey, te escuchamos. Bien, sí, el tema de la informalidad es muy importante resolver. Pero hay una cuestión que uno puede observar, por ejemplo, la estadística de Huancavelica es el departamento con mayor tasa de informalidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede pasar en Huancavelica, donde hay canon minero, hay minería, en fin? Lo que sucede, y esto lo podemos ver para otros espacios, digamos, que son para otros espacios como Ayacucho, por ejemplo, es que hay una relación entre migración e informalidad. Me explico. Por ejemplo, Huancavelica tiene un alto nivel de migración hacia las zonas, hacia las regiones vecinas como Junín, como Ica y Lima. Entonces, la migración tiene digamos, es un factor que ayuda a explicar la informalidad. Y si uno ve en el caso de Ayacucho, por ejemplo, la migración nos ayudaría a entender cómo, digamos, los que participan en la industria ilegal de la coca o en la minería informal son migrantes también, pero es informalidad. Entonces me parece interesante la pregunta que uno de los asistentes, ¿qué hacer para resolver, digamos, esta alta informalidad? Significa perseguir, desarrollar una legislación especial a nivel regional o nacional, pero que tenga en cuenta la cuestión de la relación de la informalidad con la migración.
El otro asunto que a mí me parece interesante es sobre el nivel del ingreso. Efectivamente, el caso de Ucayali es bien interesante porque es una economía ilegal, informal, el de la producción, digamos, el de la industria extractiva del oro, en fin, entonces la industria extractiva, pero hay algo también, y bueno, quizás sea mi inclinación a la antropología, o sea, porque soy antropólogo, pero es importante cómo en la obtención de datos muchas veces se oculta el nivel de ingresos. O sea, la medición, y eso creo que eso hacía mención la colega la colega Lourdes, cómo hay una práctica de larga data de ocultar niveles de ingresos. Entonces, hay zonas en Ayacucho, por ejemplo, que el nivel de ingresos de la población, que es una PEA, digamos, agrícola, que no es una PEA con alto nivel de educación, sin embargo, tienen un nivel de ingresos bastante alto. ¿Dónde está esta población? En distritos, por ejemplo, yo hice una medición hace un tiempo, en distritos que producen, digamos, dedicados a la industria de la coca. Yochegua, Yochegua, Sibia, son distritos de alta producción de coca. Hay una alta informalidad, pero sin embargo esa información no sale, no aparece. Y lo otro es que hay esta práctica cultural de ocultar casi siempre los ingresos, ¿no? O sea, es algo que, digamos, la academia tendría que desarrollar políticas de, digamos, de promoción para que, digamos, las obligaciones tributarias, en fin, se tomen en cuenta, cómo hacer que la academia pueda contribuir a detectar estos problemas de ocultamiento de ingresos, de no tributación y también de informalidad. Gracias. Excelente, muchas gracias, Jeffrey. Vamos a formular la misma pregunta a Lourdes con el añadido, ¿no?, de lo que se presenta en el chat, no solamente las prioridades, eventualmente alguna estrategia que podría ser efectiva, sino cómo canalizar la asignación de recursos públicos, de la inversión, a estas prioridades. ¿Qué podríamos tomar en cuenta? Lourdes, te escuchamos. Gracias, Silvana. En general, considero que, dado el momento, estamos hablando de un escenario eleccionario, ¿no? En un proceso eleccionario, los candidatos, y ya cuando estos se conviertan en autoridades electas, deberían tener muy claro, primero, el rol que les corresponde. Y lo digo porque muchas veces en la realidad regional vemos que las municipalidades pueden ejecutar proyectos que le competen al ámbito, al gobierno regional, ¿no? Y viceversa. Entonces, tienen que tener muy claro cuáles son esas competencias, cuáles son esas funciones que las leyes orgánicas mismas le establecen. Y en ese sentido, creo que la estrategia podría ser o podría ir por el lado de una adecuada articulación entre estos diferentes niveles de gobierno, digamos, entre los gobiernos distritales, provinciales, regionales e incluso con el gobierno nacional, ya que eso les va a permitir generar sinergias, aprovechar recursos presupuestales, poder identificar bien qué es lo que va a hacer uno, qué es lo que va a hacer el otro, poder complementarse, evitar duplicidad de esfuerzos, ¿no? Y con ello poder también implementar políticas consensuadas para poder lograr indicadores y que hoy se muestran de una manera crítica en un importante estudio. Una de las formas de poder llegar a lograr consenso, por ejemplo, se viene por el lado de la implementación del Consejo de Coordinación Regional, donde se sientan en la mesa los alcaldes de la provincia, con el gobernador regional, con la sociedad civil. Si en una mesa de esa naturaleza se conversara, se identificara y se consensuara de qué manera van a actuar de manera articulada, yo creo que cambiaría la realidad regional. Y aquí la academia juega un rol fundamental, porque su rol puede ser un rol articulador, viendo esfuerzos como el que este semáforo nos muestra, ¿no? Mediante investigaciones mostrando la realidad y también planteando alternativas de solución o políticas,
o también haciendo seguimiento a través de observatorios para disminuir los niveles de anemia, disminuir el número de jóvenes que han culminado la secundaria, de tal manera que ir monitoreando la aplicación de las políticas podría llevar a lograr mejores resultados. Muchísimas gracias, Lourdes. El rol de la academia en los procesos de articulación de esfuerzos sigue siendo un reto. Algo de eso hemos aprendido a lo largo de los últimos años, pero creo que la agenda está pendiente. Y creo que desde la intervención que acabas de hacer has señalado puntos sumamente relevantes, no solamente en términos de vinculación con el entorno, sino también de generación de conocimiento y formación de profesionales. Vamos a escuchar ahora nuevamente al doctor Edgar Díaz para su intervención final, en términos de cuál deberían ser las prioridades, cómo asignar recursos públicos de manera eficiente a esas prioridades y qué estrategias deberíamos promover desde la academia para que ese sea un trabajo efectivo. Doctor, le escuchamos. Bueno, gracias. Primero, creo que los aspirantes al gobierno regional, a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, tienen que saber exactamente y tienen que estar conscientes de cuál es el rol que le corresponde, ya sea como gobierno regional y como gobiernos locales. Acá a veces vemos candidatos que están totalmente desinformados y quieren marchar al son de las peticiones populares. Van a un asentamiento humano muy poblado y, por ejemplo, escuchan que necesitan una cancha un estadio, o que necesitan un gran local comunal. Y el tema no va por ahí. El tema va por saber identificar cuál es el rol que me corresponde, cuáles son las competencias del gobierno regional y cuáles son las competencias de los gobiernos locales. Si no entendemos eso, vamos a prometer y vamos a ofrecer cualquier cosa. Por otro lado, no conocen o no son conscientes del presupuesto que manejarían en el caso salieran elegidos. No saben ni las fuentes de financiamiento del cuales procederían los recursos que van a manejar. Bueno, y en todo esto, casi es un denominador común que la academia está dejada a un lado. Entonces, ¿cómo hacer que la academia se involucre más en estos temas? Pero lamentablemente llegan a la universidad a pedir el auditorio para hacer un debate o para cualquier otro tema, y no precisamente para escuchar de parte de nosotros cuáles, a nuestro entender, desde la posición de la academia, son los grandes problemas por lo que atraviesa el departamento, la región o una cierta circunscripción territorial. Entonces, va por ahí. Por otro lado, creo que es necesario desterrar ese viejo estilo de pelearse el gobierno regional con los gobiernos locales. No existe articulación, no existe entendimiento. Entonces, parece que se pelearan por tal obra o por otra obra y no precisamente funciona el tema de la delegación de competencias. Va por ahí. Entonces, los problemas están muy claramente identificados. En mi departamento, ok, ahí veo una imagen que lo han sacado, creo, de mi CTI. Muy bien. Entonces decía, los problemas en Ucayali están totalmente identificados, ok. Son tres grandes temas que preocupan a Ucayali. Es el tema de salud, por supuesto, el tema de educación, el tema de agricultura. Somos un departamento eminentemente forestal. Últimamente somos la región que está entrando con mucha fuerza
al tema de los cultivos agroindustriales, el tema de la palma aceitera. Somos la región con la mayor cantidad de hectáreas en palma aceitera. Estamos desplazando a otros productos de pan y bar. Ese es un tema. Las instituciones de investigación están mirando por otro lado, están mirando por el lado del maíz, del arroz, de los frijoles, y cuando el tema está yendo por otro lado, por el tema de los cultivos industriales de palma aceitera, de cacao, de café, y también el mismo arroz. Entonces, tiene que haber también entendimiento, no solamente entre los gobiernos, sino también entre las instituciones que hacen investigación, que hacen proyección social como parte de nuestra responsabilidad social. Entonces decía que la investigación tiene, la universidad, por ejemplo, a través de la investigación, tiene una gran tarea. Tenemos que investigar para solucionar los problemas que aquejan a nuestra región, en los temas más prioritarios, en el tema de la agricultura, del agro, en el tema de la salud, en el tema de la educación. En los otros temas no hay mucho que investigar. En la infraestructura no hay nada que investigar. Lo que sí hay que tener políticas bastante claras de cómo masificar el servicio de calidad en servicios básicos, agua, desagüe, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una responsabilidad que tenemos las universidades, que tiene la academia, de marchar y de indicar los temas en el cual se debe intervenir de manera prioritaria. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente le pudimos ver, eso nos alegra. Y vamos a darle ahora, aunque sea por fotografía. Aunque sea por fotografía, las bondades de la tecnología. Vamos entonces ahora a darle el micrófono nuevamente al profesor Aramburu, quien hará el cierre, ¿no? Un cierre retador, porque no solamente implica acoger algunas de las intervenciones, las preguntas, sino también, Carlos Eduardo, apreciaríamos mucho una opinión, una reflexión de tu parte respecto a lo que realmente le corresponde a la academia en este contexto retador, y es algo en lo que tú siempre incides, ¿no? Y creo que sería muy importante tener una reflexión final en esa línea. Te escuchamos. Muchas gracias, Silvana, y muchas gracias a los colegas por sus comentarios tan acertados. Brevemente, algunas precisiones y después quiero lanzar dos retos para nosotros, para asumir nosotros esa responsabilidad. Solamente, doctor Díaz, para señalar, por ejemplo, países como Chile tienen un 14% de anemia ferropénica en menores, Argentina tiene un 16%, pero no 38%. Hay países que están peor que nosotros, Haití tiene más del 60% y Bolivia 52%. O sea, estamos del promedio para arriba como país en la región, pero esto demuestra que hay países que han logrado conquistar la anemia y tienen tasas por debajo, como le digo, del 14, 13%, 12%. Ese es un primer elemento que quería señalar. Lanzo ahora los retos. Creo que hay un reto académico y hay un reto político-académico, en que la universidad tiene que estar involucrada. Lo primero que quisiera proponerlo, y creo que Silvana nos puede ayudar con la energía que ella tiene y por la función que tiene la universidad, es poder un poco afinar, como han dicho los tres comentaristas, los datos. A nivel desagregado geográficamente, hay mucha heterogeneidad endógena a nivel provincias y distritos. Ponernos de acuerdo en indicadores en base al semáforo, cuáles son los relevantes. Desagregar por género, Jeffrey tiene toda la razón. Cuando miramos indicadores educativos, las brechas de género son muy fuertes, igual que informalidad. Hay mayor informalidad y mayor deserción femenina que masculina. Y lo ha dicho el doctor Díaz también, y lo ha dicho también la doctora Valdivieso, hay que mirar también ciclo de vida, niños, adolescentes, menores, adultos mayores, para ver estas brechas, y también hay que mirar etnicidad. Entonces hay que incluir género, etnicidad, territorialidad, y lo que podemos llamar también los temas que tienen que ver con ciclo de vida. Y esa es una tarea que le corresponde a la academia. Pongámonos de acuerdo en algunos indicadores básicos para hacer lo que la doctora Valdivieso sugería, un observatorio regional. Y aquí viene la parte política. Jeffrey decía con toda razón, no nos escucha. Tenemos que trabajar con los medios de información regionales. Lo que yo les propongo es ponernos de acuerdo con una metodología muy simple, en base a la información que el INEI ya proporciona. Yo tengo una relación muy cercana con el INEI, incluso con las oficinas regionales, para tener por lo menos anualmente un paquete de indicadores para cada región que nos diga cómo se está avanzando en indicadores claves. No canchas de fútbol, que no digo que no sean necesarias, no embellecimiento del Palacio Municipal, que es menos necesario, pero sí en cosas como anemia infantil, acceso a agua y desagüe, informalidad, educación y calidad de educación de calidad. Entonces yo propondría esas dos agendas. Primero, a través de la RPU, afinar estos diagnósticos,
encargar a las universidades locales y regionales que asuman este diagnóstico y puedan un poco mirar con lupa y no solamente con largavistas, provincias y distritos, establecer un observatorio, como decía la doctora Valdivieso, de estos indicadores para cada región, y además aliarnos con la prensa y con los medios locales, porque los políticos no escuchan charlas ni van a la universidad, ¿verdad? Al contrario, muchas veces la sienten como una amenaza, para poder lanzar alertas anuales de semáforos para ver en qué estamos progresando y qué estamos retrocediendo. Creo que es una iniciativa absolutamente viable, que la academia tiene la obligación de asumir y que en la medida de mis fuerzas y de nuestra facultad estamos dispuestos a colaborar con ustedes a través de la RPU, con el liderazgo de Silvana, que tiene mucho más juventud, mucho más energías y mucho más ideas al respecto. Muchas gracias, Silvana. Me gustó lo de juventud. Gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, colegas. Tomamos el reto, ¿no? Creo que lo que Carlos Eduardo nos está planteando es una ruta para que este entusiasmo, esta necesidad no queden hoy aquí, sino que podamos definir, evidentemente, si es que hay la voluntad, el interés, el compromiso desde las universidades que son parte de la RPU, que están presentes hoy aquí, que podamos continuar y sostener este esfuerzo. Esto en realidad trasciende al 2 de octubre. Esta agenda va a continuar, van a seguir siendo prioridades que tenemos que atender, y creo que lo que él señala en términos de afinar el diagnóstico, tal vez acoger un poquito más desagregada la información, poder mirar qué está pasando a nivel de provincias y ojalá a nivel de distritos, en diálogo con las universidades, es algo que podemos, si es que hay el interés, avanzar, podemos coordinar con la RPU para ver cómo eso puede sostenerse. Adicionalmente, todo el tema del observatorio, ¿no? Lo que menciona Lourdes, no solamente es importante generar la información y discutirla, sino también poder hacer seguimiento y poder garantizar procesos de rendición de cuentas, ¿no? O sea, ese es el sentido de un observatorio, en diálogo con los medios que en algunos casos también se constituyen en aliados, ¿no? Para poner temas bajo el radar. Entonces tomamos esas recomendaciones con mucha gratitud, con mucho reconocimiento, Carlos Eduardo. Esto también pretende ser un espacio, lo quiero decir, de reconocimiento a tu larguísima trayectoria, por no haber quitado, siempre lo digo, lo has escuchado antes, jamás quitar el dedo del renglón, hacernos ver qué es lo esencial y mantener el vínculo vivo entre academia y políticas públicas e incidencia. Creo que ese mensaje ha quedado claro hoy. Creo que las palabras de Lourdes, de Jeffrey y el del doctor Edgar Díaz han sido muy valiosas desde la mirada de las regiones, porque como bien has dicho tú, esta lectura no se puede, no debe leerse únicamente desde Lima, y las voces de las regiones en este caso son muy potentes. Muchas gracias, Jeffrey, por el compromiso desde la UNCH. Sabemos que contamos también con la doctora Lourdes desde la Universidad Nacional de Piura para sostener este esfuerzo, y cómo no, también desde Ucayali, doctor Díaz, sabemos que ustedes también están comprometidos para seguir avanzando en esa línea. Nosotros desde lo que nos corresponde en responsabilidad social universitaria, ¿qué es la responsabilidad social universitaria sino esto? Nos sumamos, ¿no? Nos sumamos a este esfuerzo, mantendremos viva la discusión en lo que nos toca y nos comprometemos a mantener y sostener espacios de diálogo como este. Este es un esfuerzo, reitero, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Red Peruana de Universidades y de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, a cuyo equipo siempre agradezco, porque sin ellos no haríamos absolutamente nada, pero que hoy además cuenta con la presencia activa de la Universidad Nacional de Piura, de la Universidad Nacional de Ucayali y de la querida Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias por hacer este espacio posible. Por favor, manténganse al tanto de las novedades que les vayamos compartiendo, porque esto en realidad ha iniciado hoy y esperamos que sea una ruta de colaboración que perdure mucho tiempo, siempre poniendo al país en el centro. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por su participación. Eduardo, buenas tardes, Silvana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A todo el equipo de ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.